Buenas tardes. Continuamos entonces con lo que sería la programación de nuestras clases. Recordemos que en la semana anterior estuvimos trabajando lo que era el tema de gases ideales y gases reales y ya entraríamos propiamente en lo que sería balances de energía. Iniciaríamos con sistemas cerrados. Lo primero entonces es definir para nosotros qué es un sistema cerrado. Ese sistema cerrado, recordemos que por allá en las primeras semanas lo definíamos como un sistema en el que no se transfiere masa, pero sí se puede transferir energía y podría tener una frontera fija o podría tener fronteras fijas o fronteras móviles, tal cual lo estamos viendo acá. Entonces, ya esto también lo habíamos abordado, digamos que muy someramente, lo que sería el balance de energía. Habíamos dicho que el balance de energía era una simple ecuación que me relacionaba o que me decía que la energía que entraba a mi sistema menos la energía que dejaba el sistema era igual al cambio de la energía total del sistema. Eso también lo habíamos enunciado como algo como que la energía no se crea ni se destruye, se transforma. Es decir, esas entradas se me transforman o en unas salidas o se me transforman en una energía representada en el cambio de energía interna de mi sistema. Bueno, esa ecuación se puede mirar de varias formas. Acá la vemos expresada, digamos, como energía que entra menos energía que sale igual al cambio de energía del sistema, que lo que veníamos diciendo. Recuerden que también podríamos expresar esta misma ecuación por unidad de masa, es decir, la energía que entra por unidad de masa menos la energía que sale por unidad de masa es igual al cambio de energía por unidad de masa de mi sistema. O si yo tomo esta ecuación que tenemos acá y la dividimos por delta de t en cada uno de estos términos, quedaría en términos de potencia. Entonces sería energía que entra por unidad de tiempo o potencia que entra a mi sistema menos energía que sale por unidad de tiempo sería igual al cambio de la energía en mi sistema por unidad de tiempo. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es nuevamente entrar a verificar en cada uno de estos términos qué es lo que podríamos tener. No sin antes entonces mostrar la forma general como muestra en la ecuación de balance de energía, que es calor neto menos trabajo igual al cambio de energía del sistema. Y el cambio de energía del sistema lo representamos en total como un cambio de energía cinética, cambio de energía potencial y cambio de energía interna. Recordemos entonces que acá todo lo que entra al sistema en forma de calor lo ponemos positivo en esta ecuación. Ahora, en cuanto al trabajo, observen que el trabajo lo precede un signo menos. Es decir, si yo determino un trabajo y ese trabajo entra a mi sistema, cuando el trabajo es realizado sobre el sistema, decimos que es un trabajo negativo, para que con este menos de acá finalmente me quede una contribución de este lado de la ecuación. Todo lo que termine positivo de este lado es algo que está entrando a mi ecuación de balance de energía. Si termina negativo, está saliendo. Entonces recordemos que hay una ley de signos para ese trabajo, ¿cierto? Que habíamos dicho que este trabajo eh, era negativo si estaba entrando el trabajo al sistema o positivo si estaba saliendo. ¿Listo? Y el signo menos quedaría en esta ecuación. Ahora, respecto a los cambios de energía cinética, potencial y cambio de energía interna, ya vamos nuevamente a revisar de qué se trata cada uno de ellos. Bueno, entonces comencemos por lo que era el calor. Recordemos que ese calor teníamos tres formas. En este caso, como la expresión que teníamos anterior está como energía, no como potencia, ¿cierto? Y todos los términos de calor son energía en tránsito, que es una forma de energía por unidad de tiempo. Entonces, si nosotros queremos el calor neto, tendremos que multiplicar ese Q punto que tenemos acá, sea convección, conducción o radiación, tendríamos que multiplicarlo por un delta de tiempo. Las fórmulas para ese calor que entra a mi sistema, sabemos que entonces calor es todo lo que se mueve por una diferencia de temperatura. Recuerden que en esta ecuación de radiación sería T hacia la 4 menos T de los alrededores a la 4 cuando ese término tenga una contribución significante. Listo, esto ya lo habíamos revisado, de hecho fueron nuestras primeras semanas que nos dedicamos a ello. Bueno, entonces ese sería mi primer término, el calor. Tenemos esas tres formas. Ahora, entrando a lo que sería el trabajo. Para el trabajo entonces tenemos que, habíamos hablado de tres formas de transferencia de trabajo. Una que era trabajo de eje o de flecha. Los términos de esa fórmula también ya los habíamos revisado, por lo que no voy a entrar en detalle.
El trabajo eléctrico también ya lo habíamos revisado. Trabajo de resorte, teníamos esta expresión para determinar el trabajo de resorte. Y acá tendríamos una nueva forma de trabajo que también de cierta forma habíamos introducido, y es el trabajo de frontera, que es el trabajo que es debido a que yo tengo un flujo en mi sistema o un movimiento de la frontera. Bueno, entonces eso era como a manera de resumen. Acá volviendo entonces sobre lo que sería el trabajo de frontera. Acá decimos, bueno, además de las formas de trabajo que ya veníamos mencionados, hay una nueva forma de trabajo que es el trabajo de frontera, que viéndolo como lo tenemos acá, es cuando la frontera de mi sistema, es decir, este émbolo inicialmente estaba en la parte de abajo, cuando esa frontera se mueve, entonces estaría haciendo un trabajo, o mi sistema estaría haciendo un trabajo. ¿Por qué decimos que está haciendo un trabajo? Porque esta presión que tenemos de este gas en este caso sobre el émbolo está ejerciendo una fuerza, ¿cierto? Y sabemos que trabajo es fuerza por distancia. O sea, si nosotros estamos ejerciendo una presión y hacemos que se mueva el émbolo, habremos hecho una fuerza en una determinada distancia. O sea, que hemos hecho un trabajo. Ahora, recordando que esa fuerza es presión por área, el trabajo, o sea, esta primera ecuación la podríamos escribir como presión por área por distancia. Pero ya sabemos que el área de la sección transversal de ese émbolo por la distancia es el volumen, o realmente lo que cambió el volumen de mi sistema. Por eso usualmente se suele asociar al término trabajo la ecuación P por el delta de volumen del sistema. Bueno, entonces acá tenemos, digamos que la expresión que se utiliza usualmente para trabajo, que sería la integral entre el volumen inicial y el volumen de final de la multiplicación de la presión por el cambio de volumen. Ahora vamos a ver unos casos especiales de ese trabajo. Entonces, bueno, antes de eso, perdón, tenemos acá que el trabajo también se puede ver como el área bajo la curva de cuando se grafica presión contra volumen. Digamos que eso puede facilitar en algunos casos el cálculo de ese trabajo. Luego revisamos con un ejemplo cómo se puede determinar ese trabajo. Aunque digamos que de acá y con sus conocimientos de cálculo ya tendrían suficiente para hallar ese trabajo. Bueno, tenemos acá entonces los casos especiales de los que les comentaba. Tenemos acá que el trabajo es la integral entre 1 y 2 de la presión por el cambio de volumen, pero si el proceso se da a volumen constante, esta integral necesariamente tiene que ser cero. Ahora, si es un proceso isobárico o un proceso a presión constante, decimos que ese trabajo sería P, que sería constante, sale de mi integral, y la integral del diferencial de volumen entre el volumen 1 del estado 1 y el volumen del estado 2 quedaría P por B2 menos B1, o P por el delta de volumen. Ahora, cuando tenemos otro caso especial que sería el isotérmico, recordemos que en el caso isotérmico la temperatura permanece constante, es decir, P por B igual a masa por la constante del gas por la temperatura, y en este caso todos estos términos del lado derecho son una constante. Por lo tanto, la presión yo la puedo expresar como esa constante sobre el volumen del gas, o el volumen que esté ocupando el gas. Nuevamente, al llevar eso a la ecuación que habíamos definido para trabajo, vamos a llegar a esta expresión que tenemos acá, que el trabajo de frontera en este caso se puede determinar como la presión por el volumen por el logaritmo natural de la división de los volúmenes, del volumen 2 sobre el volumen 1. El volumen 2 sería luego de que se tiene la expansión o la compresión, y el volumen 1 en el estado que tenía inicialmente. Ahora, para un proceso politrópico es similar y tendríamos esta expresión que aparece acá en la parte de abajo. Bueno, entonces eso en lo referente al trabajo. Recordemos que estamos mirando qué formas de calor tenía, o qué podría ir en esta ecuación en esta parte de calor, qué puede ir en la de trabajo. Recordemos nuevamente que todo lo que quede del lado izquierdo de mi ecuación con signo positivo querrá decir que está entrando al sistema, independiente si es calor o trabajo. Si me queda finalmente con signo positivo, está entrando, y si me queda con signo negativo, está saliendo. Entonces ahora revisemos del lado derecho de nuestra ecuación. Tenemos que calor menos trabajo igual al cambio de energía cinética más cambio de energía potencial más cambio de energía interna. Si revisamos o recordando lo que sería el cambio de energía cinética y potencial, tendríamos que es la masa por
Recuerden que en este caso ya es velocidad. Yo les voy a cambiar esto en la presentación para que quede acá vel y no se confundan con volúmenes. Entonces masa por velocidad al cuadrado sobre 2 en el estado 2 menos la masa por la velocidad al cuadrado del estado 1 sobre 2. Entonces me quedaría esa expresión de acá. Esto cinética y esto potencial. En este caso no hemos incluido el otro cambio de energía, que es la que era debido al flujo, que era algo por acá como presión sobre densidad. No lo tenemos porque en nuestro sistema no tenemos ingreso de masa al sistema, entonces no tendríamos ese término. Ahora, yendo sobre nuestro último término, que sería el cambio de la energía interna. Ese cambio de la energía interna, entonces, tendremos que detenernos un poco más debido a que es diferente de si se hace para sólidos, para líquidos o para gases. Entonces, cuando hablamos de que son gases, tenemos que introducir un nuevo término, que serían los calores específicos. Ahora, los calores específicos es la energía que requiere cualquier sustancia, o el calor específico es la energía que requiere cualquier sustancia para elevar en un grado centígrado un kilogramo de esa sustancia. Para elevar en un grado centígrado la temperatura de un kilogramo de esa sustancia. De esa manera, entonces debemos diferenciar dos calores específicos. Calor específico a volumen constante. Digamos que acá tenemos un volumen que tiene una masa de un kilogramo y queremos elevar la temperatura de lo que hay dentro de ese volumen en un grado centígrado, entonces tendremos que suministrarle una cantidad de calor equivalente al calor específico a volumen constante. En este caso, para el helio, por ejemplo, se muestra que el calor específico a volumen constante es 3.12 kJ, lo que quiere decir que yo para elevar en un grado centígrado la temperatura de un kilogramo de helio necesito 3.12 kJ. Ahora, si nosotros pensamos en el proceso en que se dé a presión constante, que sería el que tenemos acá, inmediatamente comencemos a suministrarle calor a nuestro sistema para elevar ese grado de temperatura, la frontera de mi sistema va a comenzar a crecer porque es un gas y a medida que sube la temperatura aumenta su volumen. Entonces, recuerden que si yo estoy moviendo la frontera, estoy haciendo trabajo. O sea que parte de la energía que yo le suministro a este gas se está utilizando para mover la frontera. Por lo tanto, en este caso, para subir ese mismo grado centígrado, yo necesitaría suministrar un calor específico o un calor, perdón, mayor. Entonces, en el caso del helio se necesitan 5.19 kJ para elevar la temperatura de un kilogramo de helio en un grado centígrado, siempre y cuando el proceso se desarrolle a presión constante. Entonces, de esa manera, y teniendo en cuenta nuestra definición, entonces vemos que el calor específico a volumen constante es el cambio de la energía interna respecto a la temperatura y lo expresamos como tenemos acá volumen constante. Veamos entonces que el cambio de energía interna sería el C sub B multiplicado por ese diferencial de temperatura. Y para el C sub P, en este caso, se habla de que es el cambio de la entalpía respecto a la temperatura. Esto del cambio de la entalpía lo revisamos un poco más adelante, volviendo sobre lo que sería la definición de entalpía. Por ahora entonces pensemos, calor específico a presión constante se representa con C sub P y calor específico a volumen constante con C sub V. Bueno, ahora, entonces cuando necesitamos determinar cambios en energía interna o cambios en entalpía, como lo estamos expresando acá, decimos que sería entonces, recuerden que C sub P por el delta de temperatura sería el cambio en entalpía por unidad de masa, así como lo teníamos acá, ¿cierto? Sería el C sub, vean que estamos expresándolo con una C minúscula, entonces estamos hablando de que es un calor específico por unidad de masa. O sea, si yo quiero el cambio total de la entalpía despejando en esa expresión que tenemos allá, y si se tienen, digamos, intervalos discretos de temperatura, podríamos decir que sería la masa por el calor específico a presión constante por el diferencial de temperatura. Si yo quiero el cambio en la energía interna, sería la masa por el calor específico a volumen constante por la diferencia de temperatura. Recordemos entonces que eso es porque estamos hablando de este término, de esta expresión.
O sea, cuando yo necesito el cambio de energía interna de un gas, lo vamos a expresar como masa por calor específico a volumen constante por el diferencial de temperatura. Eso siempre y cuando, digamos, mi calor específico no dependa de la temperatura, que ya vamos a ver qué pasa con eso. Entonces por acá digo, calor específico se leen de las tablas, realmente es de las tablas A2. ¿Por qué de las tablas? Porque si vamos a lo que son nuestras tablas del libro, tenemos que la tabla A2 me dice calores específicos de varios gases comunes, de gas ideal de varios gases comunes, dice a 300 Kelvin. Entonces, suponiendo que es constante a 300 Kelvin, entonces sacamos, por ejemplo, para el aire, un calor específico de 1.005 a presión constante, a que C sub P, y C sub B sería más bajito, consistente con lo que habíamos hablado ahora. Este K es simplemente la división entre estos dos calores específicos. ¿Por qué dice tablas A2? Porque resulta que hay más tablas, ¿cierto? Que igual se llaman tablas A2. Pues acá vemos, por ejemplo, que ese calor específico realmente no es constante, aunque tiene pocas variaciones en algunos gases. En este caso, por ejemplo, para el aire, vemos que tiene pocas variaciones, pero tiene variaciones. Entonces, en algunos casos, dada la exactitud que nosotros necesitemos, tendremos que considerar que esos calores específicos son variables con la temperatura. Bueno, acá hay otra tabla incluso para calores específicos que ya les explico acá en las diapositivas cómo funciona. Bueno, entonces volviendo acá, eh, tenemos acá entonces el que para los gases ideales el cambio de energía interna y de calor específico, acá mostramos que solo depende de la temperatura. Entonces, para un gas ideal solo depende de la temperatura, la energía interna. Si la energía interna depende solo de la temperatura, los calores específicos a volumen constante van a depender solamente de la temperatura. Ahora, recordando qué es la entalpía, que es por definición es energía interna más presión por volumen, recordemos que este término aparece mucho en las ecuaciones de balance, entonces se decide agruparlo y llamarlo entalpía. Es una forma de energía que considera además de la energía interna del cuerpo, la energía que se tiene debido a su movimiento, que es dada por una presión y un volumen. Entonces, si tenemos esto por definición para entalpía y sabemos que para un gas ideal, esto expresado con el volumen específico, presión por volumen específico igual a la constante por la temperatura, finalmente vamos a tener que la entalpía depende de la energía interna, de la constante del gas, del R del gas y de la temperatura. O sea que esta de acá depende solo de la temperatura y acá vemos que también depende solo de la temperatura. Por lo tanto, la entalpía también depende solo de la temperatura. Y de ahí entonces, este que es el término que me relaciona energía interna, depende solo de la temperatura. Y este que es el término que me relaciona la entalpía, tenemos entonces que también depende solo de la temperatura. Entonces les mencionaba que los calores específicos de los gases varían con la temperatura. Y de hecho vemos acá que para los materiales también varían con la temperatura. Ahora, hay unos que varían más que otros. Acá vemos, por ejemplo, que para gases como el argón, el helio y en general gases cuya molécula es algo simple, monoatómicos por lo general, eh, la variación es muy poca. Acá se ve que son casi constantes. Mientras que para el aire, por ejemplo, vemos que tiene variaciones considerables, sobre todo si los intervalos de temperatura, observen que aquí estamos analizando desde 1000 hasta 3000, si esos intervalos de temperatura son muy grandes. Ahora, para el CO2, por ejemplo, no necesitamos variar mucho la temperatura para obtener grandes cambios en el calor específico, lo que entonces va a resultar en una, digamos que en un procedimiento adicional al momento de analizar los problemas. Bueno, entonces acá vemos, o acá les pongo otro ejemplo de esa variación de temperatura. Vemos, por ejemplo, que el aire, de esa variación de calor específico con la temperatura, perdón. Entonces vemos que el aire para la misma masa, cuando está a 300 Kelvin, necesita apenas 0.18, 0.718 kJ para elevar su temperatura en un grado, ¿cierto? De 300 a 301 Kelvin. Mientras que si está a 1000, ya necesitamos 0.855.
O sea, la variación de los calores específicos con la temperatura suele ser considerable. Entonces, recordemos acá que teníamos entonces, por ejemplo, el cambio de energía interna o el calor específico de volumen constante como el cambio de energía interna respecto al cambio de temperatura o a volumen constante. Si yo quiero, por ejemplo, este du, llevamos este dt a multiplicar el calor específico y desarrollamos la integral. Entonces, cuando el calor específico no depende de la temperatura, sale de la integral y el cambio de energía interna quedará siendo simplemente el calor específico por el delta de T. Pero vemos que esto no es del todo cierto, que no dependa de la temperatura. Entonces necesitamos una expresión como la que tenemos acá para expresarlo en términos de la temperatura y calcular, digamos, que la variación exacta de la energía interna que requerimos para nuestro problema. Entonces acá vemos que si queremos un cambio en energía interna, tendríamos que hacer la integral del C sub B, lo que les estaba mencionando, por el de T. Pero ese C sub B depende de la temperatura. O el C sub P, ¿cierto? Acá vemos, por ejemplo, la expresión para el calor específico C sub P. Entonces, eh, simplemente tendríamos que hacer las integrales. Si acá está solo C sub P, necesitamos entonces también una ecuación para C sub B o C sub V, ¿cierto? Entonces acá vemos que C sub P es C sub B más R. O sea, en el caso en que necesite cambio de energía interna, puedo quitarle el C sub P el R, ¿cierto? Restárselo y me quedaría C sub B como una función de la temperatura, tal cual la tenemos acá. Hay que tener cuidado de que, digamos, varias cosas, ¿cierto? Una, que los coeficientes que tenemos de esa ecuación en algunas ocasiones son muy pequeños, entonces hay que tener mucho cuidado de no equivocarse. Y lo segundo, que ese calor específico que aparece acá, vean que aparece con una, con una raya encima, ¿cierto? Tenemos calor específico así con una rayita sobre él. Entonces, ¿qué pasa? Ese calor específico con una rayita lo que nos está indicando es que es un calor específico por unidad de mol. O sea, las unidades normalmente son tantos kilojoules por kilogramo. Acá me están diciendo que se necesitan tantos kilojoules por cada kilomol. Entonces hay que tener cuidado con eso. Listo. De resto, digamos que todo es normal o el cálculo se desarrolla normalmente. Bueno, entonces acá, si digamos que ya habiendo pasado lo de los gases, ahora analicemos para sólidos y líquidos cómo calcularíamos ese calor específico. Observen que esta expresión es muy parecida. Siempre es masa por calor específico por el delta de temperatura. En el caso de los gases, de los sólidos y los líquidos, como no varían en función de la presión, o su volumen no varía en función de la presión, entonces simplemente lo llamamos C, aunque en algunos libros también a los gases, a los líquidos y a los sólidos se les llama C sub P. Entonces, el calor específico, el cambio de energía interna sería simplemente masa por calor específico por el delta de temperatura, en el caso de líquidos o sólidos. Cuando son sustancias puras, recordemos que este delta de U se calcula muy fácilmente, calculando el U2 en la tabla, el U1 en la tabla y multiplicándolo por la masa. Sería masa por cambio de energía interna por unidad de masa. Es algo parecido a eso que teníamos acá. Listo, pero si queremos hacerlo en términos del calor específico, debemos hacerlo de esta forma. Para algunos casos, por ejemplo, sustancias puras como el vapor o como el agua en estado de vapor, se suelen tener expresiones tanto para calor específico del vapor como las tablas de las que ya disponemos, en las que sería simplemente determinar los dos estados y calcular el incremento en esa energía interna por unidad de masa y multiplicarlo por la masa para tener el incremento total de la energía interna. Bueno, hay otra cosa importante y es que ese calor específico, al ir multiplicado por un diferencial de temperatura, recuerden que esas diferencias de temperatura, siempre que estén a la 1, o sea, el exponente sea 1, pueden estar expresadas en grados centígrados o en Kelvin, daría lo mismo. Entonces el calor específico pueden ir por kilogramo grado centígrado o por kilogramo grado Kelvin. Estaría expresándose, sería la misma cantidad porque aumentar un grado centígrado es lo mismo que aumentar un grado Kelvin. Bueno, continuando entonces
con el cambio de esas propiedades para líquidos y sólidos, entonces vemos que así como hicimos para gases, recordemos que la entalpía se define como la energía interna más la presión por el volumen. Entonces, si nosotros hacemos derivada de esta expresión o derivamos esta expresión, quedaría la derivada del primero. El segundo, como es un producto, queda en dos derivadas, el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero, pero en un líquido y en un sólido no tengo cambio en volumen específico, porque el volumen de mi sustancia siempre es el mismo, por lo que me quedaría cambio de la energía interna del cuerpo más el volumen específico por el cambio en la presión del sistema. O en incrementos también podríamos expresarlo de esta manera. Ahora, acá vemos que, por ejemplo, el de U dice el C promedio, sería el calor específico promedio. Es decir, miramos la temperatura 1 y miramos cuánto da el calor específico. Luego la temperatura 2, cuánto da el calor específico. Hacemos el promedio entre esos dos valores y eso lo multiplicaríamos por el delta de temperatura. Ahora, entonces con eso, para líquidos, el cambio de entalpía sería eh, igual al cambio de energía interna y sería el C promedio por el delta de temperatura. Para líquidos en los que digamos que no tengamos una variación considerable en el cambio de presión. Ahora, cuando tenemos un proceso que se dé, por ejemplo, a temperatura constante o que el cambio de temperatura no sea considerable, o sea, esto acá sea aproximadamente cero, ese cambio de entalpía se me vuelve el volumen específico por el cambio en la presión. Digamos que este término de acá, muy útil para analizar sistemas que tienen bombas, y este término que tenemos acá, muy útil para analizar sistemas en los que vamos a tener variación de temperatura. Bueno, entonces acá coloco algunos ejemplos como para no dejar simplemente la termodinámica en lo que son análisis o ejercicios planteados en libros y eso. Entonces acá digamos que tenemos, por ejemplo, una comparación entre cuánta energía se necesita para elevar un kilogramo de hierro de 20 a 30 grados centígrados, dicen 4.5 kilojoules, mientras que, por ejemplo, si ese kilogramo fuera agua, si tenemos agua líquida y queremos aumentarlo de 20 a 30 grados centígrados, requerimos alrededor de 9 veces esa energía, es decir, 41.8 kilojoules. Entonces vemos que hay materiales que requieren o sustancias que requieren mucha más energía para elevar en un grado centígrado su temperatura. De ahí que cuando se necesita almacenar energía, se pueden seleccionar algunos materiales considerando tanto conductividad térmica como, como calor específico. Acá también algunos calores específicos, huevo de una papa, vemos que es muy similar. Calor específico del agua, vemos por ejemplo que el de una papa es mucho más alto que el del agua, por lo tanto cuando la mamá o cuando en sus casas cocinan, digamos un sancocho, pese a que el agua y la papa, digamos que fueran la misma cantidad y estén a la misma temperatura, digamos que se haya logrado que aumentaran hasta 100 grados, la papa tiene mucha más energía porque requirió mucha más energía para que elevaran su temperatura. Por lo tanto, cuando usted deja enfriar el sancocho y pues si usted ya cree que está frío, el agua la siente ya a una temperatura, digamos, que usted se puede soportar, pero usted ahí muerde la papa y todavía está muy caliente. Fue porque esta papa le entró más energía y por tanto para enfriarse tendría que dejar salir mucha más energía. Algo parecido sucede con los huevos, ¿cierto? Un huevo cocido, vemos que aunque parezca frío en su superficie, internamente puede tener o estar a alta temperatura. Acá vemos otros calores específicos que sirven como para tener órdenes de magnitud sobre esta cantidad. Yo dentro del curso voy a mirar si les planteo unos ejercicios para que desarrollen en la casa buscando que determinen calores específicos, digamos que con instrumentos que fácilmente pueden encontrar en sus hogares, que no tengan que ir a la universidad. Bueno, acá algunos ejemplos que digamos lo desarrollo en otro video para que este no quede muy largo. El primero es, por ejemplo, cuánto calor se necesita para calentar una barra cilíndrica de acero.
de 1.5 pulgadas de diámetro y 10 centímetros de longitud. Cuando les doy la dimensión de la barra es porque quiero que ustedes calculen la masa de la barra, ¿cierto? Porque recuerden que en estas expresiones siempre tenemos masa, calor específico, delta de temperatura, ¿cierto? Ahí digamos que se está dando todo, solo que se les dice que es acero, o sea que deben ir a las tablas del libro a buscar las propiedades de ese acero, sobre todo el calor específico. Acá vemos en el segundo ejemplo, si tuviéramos 4 litros de agua a 20 grados centígrados y le suministramos 500 kilojoules de calor, ¿a qué temperatura llega el agua? Vemos que estos son ejercicios básicamente de calcular masa, calor específico, delta de temperatura, que es lo que hemos visto ahí para líquidos y para sólidos. En este caso líquido, este es sólido. Ahora, si es un gas, entonces acá digamos que se les pide que determinen la energía que se les debe suministrar a esa cantidad de gas para que se suba de 40 a 70 grados centígrados si el proceso se da a presión constante. Entonces estaríamos hablando de que hay que trabajar con el C sub P. Acá se dice, si se emplean calores específicos constantes, es decir, de la tabla A2 a 300 Kelvin, o empleando calores específicos promedios. Recuerden que el calor específico promedio sería mirar cuánto es el calor específico a 40, mirar cuánto es el calor específico a 70 y hallar el promedio entre esos dos valores. Ese sería mi calor específico promedio. Y calores específicos variables, recuerden que tenemos una expresión que dice que el calor específico a presión constante es A más B por T al cuadrado más C por T a la 3 más D por T a la 4, lo que les había mostrado en la tabla anterior. Y finalmente por acá dice empleen datos de la tabla A17. Resulta que en el libro tenemos una tabla para gas ideal también, en la que tenemos calores específicos. Ese digamos que es el análisis exacto. Entonces vamos a ir acá rápidamente a la tabla A17. Les muestro cómo me presentan los datos. Bueno, entonces por acá vemos entonces las tablas para gases ideales. Entonces, a ver, yo veo, acá tenemos la atmósfera, acá sería gas ideal del aire. Entonces miremos que en función de la temperatura me dicen, vea, su energía interna es tanto. Entonces si allá me están dando la temperatura o el cambio de temperatura, sería simplemente calcular el cambio en energía interna. Observen que está por unidad de masa, entonces tendría al final que una vez reste esas dos energías internas, multiplicarlas por la masa. Bueno, entonces, y acá dejo otro ejemplo que como les digo lo resolveré más adelante. Bueno, muchas gracias, espero que eh, tenga mucho compromiso con estos videos debido a que eso requiere constancia. Entonces, igual que como si estuviéramos en la clase, a medida que vayan viendo el video, vayan copiando sus ecuaciones, vayan copiando lo que van entendiendo con sus palabras. Más adelante entonces les cuento cómo hacer la estrategia, o mejor en el Classroom le pongo cómo hacer la estrategia. Vamos a tratar de tener una, digamos que una sección virtual en la que yo les pueda responder preguntas que les surjan al respecto de los videos, y voy a ir dejando el material y talleres para que vayan trabajando en el contenido del curso. Bueno, que estén muy bien, hasta luego.